Todas, todos, vamos a comenzar con esta clase, la número 12 de Enfermería del Adulto y del Adulto Mayor 1, con otra patología que es muy común. Creo que es una de las que más se ve del aparato respiratorio en los adultos y adultos mayores, es la neumonía. Dijimos que íbamos a ver 3 antes del parcial, vimos una que era asma, ahora vamos a ver neumonía, y la próxima clase, que va a ser la última antes del parcial, vamos a ver bronquitis crónica y aguda. Bueno. Vamos a definir lo que es la neumonía. La neumonía es la inflamación del parénquima pulmonar o proceso inflamatorio de los espacios alveolares producido por una invasión de microorganismos que produce infección y genera colapso alveolar debido a producción de exudado. La epidemiología de las patologías respiratorias. Bueno, las enfermedades respiratorias constituyen una de las principales causas de muerte en la población, solo superadas por las enfermedades cardiovasculares y neoplásicas. Y bueno, traumatismo y otras causas que eso por ahí entrarían en otra clasificación. Siendo la cuarta causa de muerte en nuestro país, con un 9,3% del total de las defunciones. Un número importante a tener en cuenta, lo vamos a ver después cuando veamos un poco más de estadística en salud pública. Ya estamos entrando, bueno, después van a ver en enfermedades no transmisibles y ya de ahí vamos a ver algunas estadísticas de índices o tasas de mortalidad, de morbilidad, años de vida perdidos. Bueno, ya vamos a ir viendo todas esas cosas. Bueno, las neumonías se clasifican. 1. En función del agente causal. Neumocócica, estafilocócica, Klebsiella, legionela. Que son los microorganismos que pueden producir neumonía. Otros más, pero bueno, estos son los más importantes y los más comunes. Después, por la localización anatómica macroscópica, o sea, por el lugar donde está la neumonía. Puede ser lobular, multifocal, bronconeumonía, intersticial. Estamos, según el lugar, en la parte anatómica de los pulmones, donde aparece el foco neumónico, es como la vamos a llamar, o sea, por la localización anatómica macroscópica. Y la tercera clasificación, que es una de las más importantes, las que nos interesan un poco a nosotros, en función del ámbito de adquisición, o sea, dónde se adquirió esa neumonía. Tenemos dos, las adquiridas en la comunidad, que de ahora en adelante por ahí las vamos a ver con las iniciales NAC, o sea, neumonías adquiridas en la comunidad. Las más típicas son la neumonía neumocócica por micoplasma y la neumonía por clamidia. Ustedes vieron que la vacuna contra la neumonía es neumocócica, o sea, neumococo. O sea, protege sobre esta infección, la neumocócica. Otras infecciones por ahí no están cubiertas por la vacuna, pero son mucho más raras. Y después tenemos las neumonías hospitalarias o nosocomiales. Yo las puse con NH, las pueden ver abreviadas como NIH, neumonías intrahospitalarias, o NN, neumonías nosocomiales. También las pueden ver escritas así, son lo mismo. Presentan mayor mortalidad debido a que en el hospital se da la conjunción de una población con alteración de los mecanismos de defensa, junto a la existencia de unos gérmenes muy resistentes a los antibióticos,
lo que crea dificultades en el tratamiento de la infección. Bueno, acá tenemos un dibujito de cómo están afectados los bronquios con una bronquitis y una neumonía. Y tenemos la tráquea, los bronquíolos, los bronquios y el pulmón. Fíjense cómo están afectados y la producción de pus que se produce, que son los que obstruyen y provocan ese exudado que dijimos cuando la definimos. Bueno, neumonía adquirida en la comunidad. La epidemiología. O sea que representa entre un 3 a un 5% de las consultas en atención primaria y consultorios. Es la principal causa de muerte por enfermedad infecciosa. Es la sexta causa de muerte por causa específica. Tasa de mortalidad 21,2 por 100.000 habitantes. O sea que cada 100.000 habitantes tenemos una tasa importante de mortalidad, o sea 21,2 personas. 20% de los pacientes con neumonía se hospitalizan y generalmente los mayores de 70 años, entre el 50 y el 70% mueren. O sea que es algo importante y para tener muy en cuenta, principalmente en los adultos mayores, en lo que nosotros llamábamos adultos mayores. Bueno, acá yo puse un cuadrito, después cuando lo compagine le voy a sacar por ahí la fotografía mía o la subo un poquito más adelante el video para que ustedes lo puedan ver bien. Los criterios de severidad de la neumonía adquirida en la comunidad para el manejo ambulatorio según la Sociedad Británica del Tórax. Esto está adaptado, fíjense que tenemos unos diagnósticos, unos problemas, que es la confusión mental, una urea elevada, la frecuencia respiratoria alta, esto que vaya sirviendo para mirar este cuadro, porque después cuando tengan que dar el examen y tengan casos clínicos, van a tener el caso clínico y ustedes van a tener que resolver, poner los diagnósticos de enfermería. Y acá vayan fijándose bien y prestando atención a todas estas cosas. Después lo pausan, lo miran con tranquilidad, le hacen una captura de pantalla, no sé cómo hacen ustedes. ¿Quieren tenerlo? Este cuadrito les va a servir. Bueno, los criterios absolutos de exclusión para manejo ambulatorio en personas de 65 años y más serán, o sea, inmunosupresión, tuberculosis activa, alcohólicos, insuficiencias renales, EPOC, con asistencia ventilatoria, rehospitalización dentro de 30 días desde el alta, neumonías no comunitarias, neumonías con fracaso terapéutico previo, antecedentes de reacción adversa severa a antibióticos considerados en la presente guía clínica. Si un adulto, dice el dibujito, si un adulto mayor tuviera neumonía adquirida en la comunidad, ¿qué debemos hacer? Bueno, acá también tienen el dibujito que es un poco lo que les expliqué, qué es lo que se debe hacer y qué se debe evaluar. Bueno, el origen. Los gérmenes más habituales en neumonías adquiridas en la comunidad son Streptococcus pneumoniae, que es el Haemophilus influenza, o sea, el de la gripe. Bacilos gram negativos, que son Staphylococcus aureus. Micoplasma neumonía, bueno, a micoplasma. Y después el virus de la influenza, o sea, el virus de la gripe A y B. Estos son los gérmenes más habituales en neumonías adquiridas en la comunidad. ¿Estamos? Y ese origen después también lo podemos clasificar
según los grupos etarios. Por ejemplo, los gérmenes según la población son, en los ancianos, Haemophilus influenza, el de la gripe, más conocido con la gripe. El EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o sea, pacientes con EPOC, Haemophilus influenza y neumococo. Por eso es tan importante recomendar la vacunación contra la neumonía. Que la gente que es de riesgo o los ancianos que se vacunen. La comunidad también el neumococo. Pacientes institucionalizados, bacilo gram negativo, anaerobio estricto. ¿Estamos? Y hospitalizados, ya es distinto. Fíjense que puede haber neumococo, gram negativo, legionela, bronquiectasias y pseudomonas. Es mucho más complicado las gérmenes que actúan en los pacientes que están hospitalizados que adquieren una neumonía. Seguimos con la fisiopatología. Primero, colonización de vías aéreas superiores, diabetes, alcoholismo, neoplasias. El virus influenza, ya lo de la gripe, va a estar producido por un estafilococo. Y los que tienen el hábito de fumar, el tabaquismo, con un neumococo. Segundo, microaspiraciones de contenido bucofaríngeo, que suelen ser como esas gotitas que uno se ahoga a veces, que van a ir a la tráquea y van al árbol bronquial. Esto suele ocurrir mucho en el alcoholismo, accidentes cerebrovasculares, traumatismos encefalocraneales, alteraciones de la deglución. Y pueden ocurrir durante el sueño o cuando están con un compromiso de la conciencia. Por eso hay que tener mucho cuidado a veces con pacientes de accidentes cerebrovasculares o los que trabajan en trauma y emergencia, de que el paciente, lo hemos escuchado comúnmente, decimos hay que tener cuidado de que no se aspire. A veces por ahí va a vomitar o el contenido bucofaríngeo y como está con un compromiso de la conciencia, se pueden aspirar y después termina con una neumonía, como vamos a ver acá. Y lo tercero sería la alteración de los mecanismos de defensa. La inmunosupresión y me produce una disminución de la movilidad ciliar, o sea, los cilios que nosotros tenemos, que son como unos filtros, esos pelitos, van a estar disminuidos. Todas estas tres cosas, fíjense cómo viene bajando la flechita para abajo, termina con una neumonía. Bueno, la neumonía produce una alteración de la ventilación por reacción inflamatoria, aumento de exudado y edema. Un trastorno ventilatorio restrictivo. O sea que no nos va a dejar que ese proceso que se daba en la hematosis esté comprometido porque los bronquios están inflamados, tienen un aumento de exudado y edema, que serían las secreciones esas que uno tendría que eliminar. Los factores de riesgo para la neumonía y las edades extremas, mal estado nutricional, alcoholismo, drogas, compromiso de conciencia, EPOC, paciente inmunoincompetente, antibiótico-terapia, uso de sedantes opiáceos, terapias ventilatorias invasivas. Todas estas son factores de riesgo. Acuérdense que algunos los podemos sacar y otros no. Por ejemplo, la edad extrema y es un factor de riesgo que no lo vamos a poder modificar. Pero sí el mal estado nutricional, el alcoholismo y las drogas, a veces el compromiso de conciencia tampoco lo vamos a poder modificar porque estaba por otras cosas. El EPOC
lo vamos a poder modificar si hacemos un buen trabajo de no fumar. ¿Eh? El inmunocompetente, y bueno, puede ser que esté dado por algunas terapias eh, para el cáncer o algunas otras afecciones y a veces es difícil sacar este factor de riesgo. La antibiótico terapia muchas veces muy mal manejada por nosotros mismos, por la automedicación. Estamos creando virus o bacterias resistentes al antibiótico porque nosotros lo que era algo viral le mandamos un antibiótico por cuenta nuestra. Uso de sedantes opiáceos, bueno, porque deprimen el sistema nervioso central y, bueno, todas estas cositas por ahí sería lindo que lo vieran en farmacología. ¿Estamos? Y después las terapias ventilatorias invasivas, por ejemplo, cuando uno está en asistencia respiratoria mecánica y son todas, hay que tener mucho cuidado con los gérmenes que pueden entrar y me pueden terminar produciendo una neumonía. Bueno, signos y síntomas. Tos, sibilancias, disnea y opresión torácica. La tos, y la puedo ver. La sibilancia, la puedo oír. La disnea, y puedo verla como no puedo verla. Y la opresión torácica, lo mismo. O sea que tenemos dos signos que los podemos ver tranquilamente, ver y evaluar. Y la disnea y la opresión torácica, que por ahí la disnea la podemos llegar a ver, pero la opresión torácica es lo que nos dice el paciente. Por lo tanto, es un síntoma. Bueno, ¿qué pruebas diagnósticas se le hacen a estos pacientes? Y el cuadro clínico, o sea, los factores de riesgo, lo que hablábamos 2 diapositivas antes, factores de riesgo de ese paciente. Se le va a hacer una radiografía de tórax, se va a ver que si hay derrames, si hay focos de condensación, se va a hacer una gasometría arterial, generalmente, para ver la hipoxemia, o si no está en acidosis respiratoria, un hemograma. Esto por ahí yo se los nombro a ustedes, pero son de manejo exclusivamente médico, en lo que sí pueden ustedes colaborar, en lo que es la gasometría arterial, porque muchas veces en las terapias o en algunos lados los que hacemos la extracción de sangre arterial somos los enfermeros. El hemograma nos vamos a encontrar que hay una leucocitosis, o sea, un aumento de los glóbulos blancos, y se pueden hacer cultivos de la secreción, o sea, del esputo y de la sangre. Esto también es importante aprender cómo se traslada una muestra o cómo se obtiene una muestra de secreciones. La de sangre, bueno, creo que es muy común, cualquiera lo puede haber visto, pero a veces para juntar esputo, o sea, para hacer cultivo de secreción, y lo tenemos que hacer los enfermeros, la enfermera. También es interesante que pidan por ahí a su profesor de práctica profesionalizante aprender cómo se maneja una muestra para cultivo, porque no es que se hace así nomás, ¿eh? Tiene una técnica que hay que hacerla para poder llevar ese cultivo al laboratorio y que realmente ese cultivo sea, o sea, sirva para poder hacer lo que se necesita. La sangre generalmente la extrae el laboratorio. Bueno, yo puse porque estoy usando una clase de las que siempre he dado. eh, Guía clínica de 2005, hemograma, nitrógeno ureico, y los análisis. Después los exámenes sugeridos en esos análisis y la PCR, la creatinina, los electrones plasmáticos, los gases arteriales, la radiografía de tórax y el cultivo. Fíjense que ahora se está haciendo con esto del COVID-19
la PCR, que es el testeo. Se hace con la técnica esta de PCR. La terapia antibiótica, bueno, esto es amoxicilina 500 más el ácido clavulánico, o sea que es lo que ustedes conocen, la gran mayoría, el Optamox Duo. Yo por ahí no me voy a poner a explicarle qué función cumple el clavulánico, por qué está combinado con la amoxicilina, porque ese clavulánico es el que va a hacer resistencia para que las bacterias no me destruyan el poder del antibiótico. O sea, me va a cuidar de que se los estoy explicando en palabras sencillas, por ahí es un poquito más complejo, pero es esto, crea como un aro para que no la bacteria no sea resistente, o sea, no me destruya el poder bactericida o bacteriológico de ese antibiótico. Y en caso de que sea alguien alérgico a estos derivados de la penicilina, podemos usar un antibiótico, un macrólido, que puede ser claritromicina 500. Por eso, por ahí no viene mucho a nuestro, será indicado por el médico. Lo que nosotros tendremos que ver después las vías de administración y cómo se hace. Y la terapia del paciente, si está internado, generalmente se hace Acantex, que es una ceftriaxona, 1 gramo endovenosa, la oxigenoterapia a 2 litros por minuto, y una sugerencia es una nebulización con verodual, que es un antiinflamatorio bronquial, para facilitar que uno pueda respirar mejor. Pero bueno, es como les dije antes, a mí no me gusta mucho, los nombro solamente para que sepan, pero esto es tema del médico y sí, por ahí saber manejar los horarios, las vías de administración, qué riesgos puedo tener, todo eso sí, pero es mucho tema médico. El tratamiento, bueno, fíjense que acá ya por ahí empezamos algunas cosas que hemos visto nosotros, o sea, cosas de enfermería. Reposo en cama, semi-Fowler. Está el dibujito. Antibiótico establecido según criterio. Oxigenoterapia, acuérdense que les dije que el oxígeno es un medicamento, por lo tanto hay que tener mucho cuidado al administrar oxígeno. Ahora después cuando vea bronquitis por ahí les voy a explicar algunas cositas del oxígeno. Tener mucho cuidado al manejar el oxígeno que sea bajo exclusiva prescripción médica. ¿Estamos? Porque la gente le parece que por ahí si no hace ruidito el oxígeno no está, no. A veces como vieron acá en una diapositiva anterior, 2 litros por minuto, o sea, muy bajo es el apoyo que le estamos haciendo con la oxigenoterapia. Que sería apoyo ventilatorio no invasivo. Después tenemos apoyo ventilatorio invasivo, que ya sería colocar al paciente en una asistencia respiratoria mecánica, con un respirador, ya es distinto, es invasivo. Después tenemos la kinesioterapia respiratoria, que también vimos algunas maniobras nosotros, como la percusión, la vibración, la vimos, no me acuerdo si fue en la tercera clase de oxigenoterapia que veníamos viendo, vimos todas estas cosas que también lo hacen los kinesiólogos, pero bueno, si estamos a veces en lugares donde no está el kinesiólogo o no puede venir, podemos adiestrarnos, aprender nosotros, es algo que lo puede hacer la enfermera o el enfermero, tomando las precauciones necesarias cuando lo podemos hacer y cuando no lo podemos hacer. Y después es muy importante, que habíamos visto también en las clases anteriores, la hidratación oral y o parenteral, porque es necesario que el paciente esté bien hidratado para que todas esas secreciones estén mucho más fluidas y sean más fáciles para expectorar.
lo que también debemos valorar nosotros, estamos entrando un poco en el campo nuestro, de lo que es la enfermería. En la entrevista, o sea, una valoración biopsicosocial, una valoración que integra todo holísticamente el paciente. O sea, la relación con la familia, qué actividades, la vivienda, la ocupación, la edad importante, previsión, alergias, antecedentes familiares y mórbidos, la escolaridad, fármacos, inmunizaciones, hábitos, características de la tos y del esputo, condiciones del hogar, el estado emocional. Bueno, todas estas cosas las tenemos que tener en cuenta en la valoración. Son muy importantes. Yo acá les puse algunos dibujitos para orientarlos un poco. Pero esto es importante y como ya les digo, va a entrar, todo esto entra en el examen, en el parcial que ustedes van a tener que resolver. Bueno, el examen físico segmentario, acuérdense cuando vimos valoración, que podemos hacer una valoración física cefalocaudal, que lo podemos hacer de la cabeza a los pies, después vamos viendo por aparato, lo podemos valorar por aparato, entonces acá estamos valorando la cara, los ojos, la nariz, qué permeabilidad tiene la nariz, la boca, las mucosas, el color, el cuello, uso de aparatos que pueda tener en el cuello, tórax, abdomen, extremidades superiores e inferiores, la coloración, el llenado capilar y la temperatura local. Antes de usar el saturómetro como se usa ahora, y se miraban el relleno capilar en las uñas, se apretaba la uña, sí, se raspaba y se esperaba a ver cuánto tardaba otra vez en ponerse colorada la uña. La demora esa nos estaba indicando que había una deficiencia en la saturación parcial de oxígeno. Hoy tenemos los aparatitos que, acuérdense, que tienen que estar bien, porque si están golpeados o no tienen pilas o alguna cosa rara, nos van a dar algo que no es lógico. Y acá donde decía cuello, yo dije uso de algunos aparatos, pero es uso del músculo externo cleidomastoideo, que es cuando uno está respirando y hace fuerza y se nota en el cuello, que es como un palito, como un palo, que se nota que se mueve, uno está usando eso. En el tórax, la inspección, lo inspeccionamos, el tamaño del tórax, la piel, el patrón respiratorio, los murmullos que pueda tener. Eso lo hacemos con como nosotros lo vemos, o sea, lo inspeccionamos. Después lo palpamos, o sea, una exploración táctil. Percutimos, acuérdense que habíamos visto el año pasado en lo que era valoración, lo que era percusión, cómo se percutía, y auscultar con el estetoscopio, acá tienen los dibujitos, cómo se auscultaba, habíamos visto, yo no me acuerdo si creo que era en respiración, cuando vimos qué forma había de auscultar. Bueno, el examen físico general también, el estado de conciencia, la facie, o sea, la cara, es muy importante la facie. Después el estado nutricional, la piel y las uñas, cómo está la piel y las uñas. Yo el otro día, no me entendieron ustedes, los signos de deshidratación. El primer signo que yo voy a encontrar para la deshidratación es el pulso. No es la turgencia de la piel, ni las mucosas secas, ni la oliguria o oliguanuria. Yo voy a encontrar una taquicardia filiforme, llamábamos, porque es con un pulso débil, y una hipotensión generalmente, porque está dado por una pérdida de la volemia. Entonces voy a tener hipotensión.
Y nadie, por más que lo expliqué, no me lo puso nadie. Me ponían presión arterial y pulso, pero explíquenme por qué. Algunos, después que yo hablé, pero algunos hablé y me lo pusieron al pulso y la presión arterial en el equilibrio electrolítico. Nada que ver, nada que ver. Por favor, presten atención a estas cosas porque son importantes. Son importantes. ¿Estamos? Entonces, tenemos que ver bien los signos de deshidratación, cuáles son. Después nos vamos a fijar la turgencia, porque lo primero que uno hace es el control de signos vitales. Y yo me voy a encontrar con una persona con una taquicardia, con un pulso filiforme, ¿estamos? Y con una hipotensión, y sí voy a sospechar que está deshidratado. Después le miraré la piel, miraré las mucosas y voy a corroborar. Pero yo, ¿cómo sé cuando el paciente me llevó a la guardia si está con oliguanuria o no? ¿Estamos? Primero que hago, signos vitales. Y de ahí voy a encontrar los signos de deshidratación. Bueno, seguimos con control de signos vitales, frecuencia respiratoria, temperatura, presión arterial, pulso, el dolor y yo agregué acá la saturación porque hoy se usa mucho. En muchas de las hojas de registro de signos vitales ya está incluida la saturación parcial de oxígeno. Seguimos con la necesidad de circulación y oxigenación. Acuérdense que también habíamos dicho en esas primeras clases cuando vimos necesidad de oxigenación que esto está muy emparentado, tiene mucho que ver con lo que es la circulación. O sea, al haber complicaciones en el aparato cardiovascular, empieza a haber complicaciones también en el aparato respiratorio, en la necesidad de oxigenación. Y nosotros acá tenemos una inflamación del parénquima pulmonar, un exudado, una oclusión parcial de alvéolos, una migración de neutrófilos, que los neutrófilos son componentes de los glóbulos blancos. Disminución de la superficie de intercambio, que es lo más importante. Hay menos superficie para la hematosis, para realizar la hematosis, el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. Y está alterada la ventilación por todos estos problemas que nombré anteriormente. Bueno, yo acá les puse algo porque ustedes van a ver, por ahí lo habrán visto en algún lado y a lo mejor ya lo saben, yo se los refresco un poquito, que van a ver las relaciones en la NANDA, NOC y NIC. Las NIC son las intervenciones, o sea, la clasificación de las intervenciones de enfermería. Está escrito en inglés, Nursing Intervention Classification, y esto recoge las intervenciones de enfermería en consonancia con el diagnóstico enfermero, adecuadas al resultado que esperamos obtener en el paciente y que incluyen las acciones que se deben realizar para alcanzar dicho fin. La NIC utiliza un lenguaje normalizado y global para describir los tratamientos que realizan los profesionales de enfermería. Sirve para comunicar la esencia de los cuidados de enfermería a otros y ayudar a mejorar la práctica a través de la investigación. Se estructura en 3 jerarquías y contiene 542 elementos. Esto está todo rotulado también, parecido a cómo están los diagnósticos, o sea, cada etiqueta diagnóstica le corresponde, está relacionada con una jerarquía y un elemento de la clasificación de intervenciones de enfermería. Si nosotros manejáramos esto, sería muy fácil para nosotros para organizar y estandarizar los cuidados. O sea que se uniformaría, sería mucho más uniforme las acciones de enfermería. Pero bueno,
todavía cuesta un poco aplicar toda esta normativa. Yo se los pongo porque lo van a ver en muchos lados y van a ver que es mucho más fácil, ¿eh? Cuando tengan que resolver el parcial, por ahí se pueden apoyar en estas cosas. Yo anduve buscando hoy en el año 2014. Hay una clase de Nick y Nock que está subida, hay que recorrer mucho. Yo voy a ver después si les pongo el enlace para que ustedes la puedan leer, el que tenga ganas de leerla, el que no, bueno, es lo mismo. Y después está la otra clasificación, que es el NOC, que son la clasificación de los objetivos enfermeros. O sea que incorpora una terminología y unos criterios estandarizados para describir y obtener resultados como consecuencia de la realización de intervenciones enfermeras. Estos resultados representan los objetivos que se plantearon antes de efectuar estas intervenciones. O sea, el objetivo, el tercer paso del PAE, que es el objetivo, lo que yo me voy a plantear para poder resolver el problema de ese paciente a través del diagnóstico que logré, me voy a trazar un objetivo. Acuérdense cuando yo les digo, el nene tiene fiebre, mamá se traza el objetivo que es bajar la fiebre. Después, ¿cómo le baja la fiebre? Una acción que es con un baño térmico, un ejemplo. ¿Bien? ¿No? Muchas otras cosas. Pero son los objetivos, cómo yo voy a evaluar los resultados. Su contenido favorece la optimización de la información para la evaluación de la efectividad de los cuidados enfermeros, complementándose con la información aportada a través de otras clasificaciones. Se organiza en 7 jerarquías. Fíjense que el NIC tenía 3, este tiene 7 jerarquías. Y tiene 365 resultados. Esto es a título informativo porque van a ver que yo pongo en las clases, casi siempre me manejo con esto, porque es una forma estandarizada. Después, bueno, cada uno verá cuando hace la práctica cómo lo realiza, pero realmente esto es lo que debe hacerse. Por ejemplo, yo acá tengo un diagnóstico de enfermería, deterioro del intercambio gaseoso relacionado con, o sea que el problema es el deterioro del intercambio gaseoso. Ahora vamos a ver el origen. Está originado, o sea, relacionado con cambios en la membrana alveo capilar. Acuérdense que dijimos que había una inflamación que disminuía la zona en la que se iba a realizar la hematosis por esa inflamación que tenía el alvéolo. También puede ser relacionado con esos cambios en la membrana y relativo a un proceso infeccioso, que viene a ser la neumonía. ¿Cómo se manifiesta? Confusión, porque hay una falta de oxígeno, y acá tenemos signos y síntomas. Signo de lo que hablábamos antes de deshidratación. Al haber una falta de oxígeno, también hay confusión, porque tenemos reducido el volumen sanguíneo, por lo tanto hay menos transporte de oxígeno y hay menos perfusión tisular en el cerebro y esto nos lleva a un estado de confusión. También la inquietud, acuérdense cuando les dije que a veces uno de los síntomas del principal signo que nosotros podemos ver de la falta de oxígeno es la inquietud, el paciente que está inquieto. Por eso creo que en una clase les dije yo que tienden a sacarse la mascarilla. Uno le quiere poner la mascarilla de oxígeno y están tan inquietos que se la sacan. ¿Estamos? Hipoxia, bueno, hay una baja concentración de oxígeno, irritabilidad, saturación deficiente, taquipnea o polipnea. Taquipnea o si no, respiración variable que habíamos visto,
nosotros cuando vimos signos vitales, que había 3 tipos de disnea, bueno, podemos encontrarnos con estas cosas. Ahora bien, el NOC, que sería el objetivo que nos vamos a trazar. Nosotros decimos que el paciente mejorará la saturometría sobre 92% al cabo de 1 hora y no presentará taquipnea ni signos de hipoxia. Está aceptado, o sea, casualmente hablaba con mi médico, me vino a ver mientras yo preparaba esta clase y me hacía el comentario que está con 92 de saturación, una persona con neumonía o con un EPOC o con un asma, se considera que está normal, o sea que ha alcanzado un valor dentro de lo normal, no es normal, sería mejor, pero que es aceptable. Lo que sí hay que tener en cuenta que para una embarazada ya tenemos que hablar del 95% de saturación parcial de oxígeno. ¿Por qué? Porque bueno, ustedes saben que con el bebé hay otra circulación y puede haber, si la saturación baja mucho, puede haber un problema que afecte al bebé. Bueno, entonces el objetivo que nos tratamos era eso, y el NIC serían las acciones, y nosotros, ¿qué acciones vamos a hacer? Fíjense cuánto más fácil es esto que estar explicando por ahí acciones. Por ejemplo, explicar, calmar al paciente. Posición semi-Fowler o Fowler, como quiera. Administración de oxigenoterapia a 2 litros por minuto. Nada más fuerte. Ya con eso estamos logrando que el paciente esté apoyado con oxígeno. Control de signos vitales y saturación inicial cada media hora. Al lograr más del 90% de saturación, lo controlamos cada 4 horas. ¿Estamos? Después, fluidificación de las secreciones. Que tome líquido o aporte de líquido por un plan de hidratación parenteral. Eso lo decidirá el médico. Nosotros lo que podemos ofrecerle es que tome líquido si está en condiciones. Administración de broncodilatadores, yo puse acá Verodual, bueno, cualquiera puede ser, salbutamol, que se usa mucho, pero eso, bueno, ya es indicación del médico. Y después, gestionar una kinesioterapia respiratorio para poder movilizar esas secreciones que por ahí no puede eliminar el paciente. Bueno, vemos otro diagnóstico. Ténganlos en cuenta, por favor, porque todo esto es el parcial. En el parcial van a tener un caso donde ustedes van a tener en la valoración, ver los patrones alterados y de ahí van a tener que hacer los diagnósticos. Patrón respiratorio ineficaz, ese es el problema, relacionado con proceso infeccioso e inflamatorio, ese es el origen del problema, o sea que el patrón respiratorio es ineficaz debido a un proceso infeccioso e inflamatorio y manifestado, o sea, cómo nosotros nos damos cuenta, porque está con disnea, una fascie congestiva, acuérdense que hablamos que uno miraba las fascies del paciente, tope inspiratorio, o sea, es como que tiene una respiración cortita, no puede inspirar muy fuerte, no puede inspirar mucho, polimnea, fiebre y uso de musculatura accesoria para poder respirar. Bueno, vemos la taxonomía NOC. El paciente mejorará el patrón respiratorio, disminuirá la disnea a grado 1 o 0 y regulará la frecuencia respiratoria de 22 respiraciones por minuto en 6 horas. Ese es el objetivo que nosotros nos ponemos. ¿Cómo vamos a hacer para llegar a ese objetivo? La taxonomía NIC nos dice que posición de semi-Fowler, controlar signos vitales, administración de analgésicos según indicación médica, aplicar escala de disnea,
Acuérdense que lo vimos en una clase, hay diferentes escalas. Gestionar kinesioterapia, educar los ejercicios respiratorios con el T-Flow. T-Flow, acá por ahí no se ve mucho, es un cañito que hay que soplar unas bolitas. Nosotros, medio lo gaucho, acá lo sabíamos hacer con una bombilla y el vaso con agua, o si no, inflar un globo, pero a veces inflar el globo cansaba mucho y había que hacer mucha fuerza. El broncodilatador, que puede ser en nebulizaciones, o si no ya en el caso de ventilación mecánica invasiva, estamos con conectar al paciente a asistencia respiratoria mecánica. Otro diagnóstico, limpieza ineficaz de la vía aérea, problema, relacionado con fatiga, obstrucción secundaria a proceso inflamatorio infeccioso. O sea que el problema es la limpieza ineficaz de la vía aérea que está producido, el origen, el relacionado con, está producido por fatiga y por una obstrucción secundaria a proceso inflamatorio infeccioso, manifestado por ruidos adventicios, tos y disnea. Fíjense que la disnea sigue siendo un signo o síntoma. No es en sí un problema, la disnea está provocada por algo, es lo que nos va a dar cierta, o sea, lo que nosotros podemos ver o nos puede decir el paciente, acuérdense que puede ser subjetivo también. Y bueno, ruidos adventicios a veces son audibles, otras veces hay que usar el estetoscopio, pero bueno, acá les puse un dibujito yo, a veces generalmente son audibles. Bueno, el objetivo que nos vamos a trazar sería que el paciente lograra expectorar secreciones. Al cabo de 2 horas del inicio de la fluidificación para mejorar ese intercambio gaseoso. Y en el mismo momento en que se realice la kinesioterapia respiratoria. ¿Estamos? Quiere decir que lo vamos a ayudar con la fluidoterapia, o sea, con la hidratación y la kinesioterapia. Al cabo de 2 horas va a poder toser y expectorar. Eso es el objetivo que nos ponemos. El NIC, o sea, las acciones son similares a las anteriores: posición, Fowler, semifowler, broncodilatadores, fluidificación, aspiración, a veces necesaria la aspiración, no todas las veces, las pueden eliminar porque están agotados, están cansados. Acuérdense que también uno de los diagnósticos que corresponden a todas estas crisis es el cansancio. Aspiración si es necesario, ejercitación por kinesioterapia y ejercitación por paciente, el T-Flow, lo que les expliqué hace un momentito lo que era. Bueno, otro más, necesidad de termorregulación corporal. Proceso infeccioso al nivel alveolar, o sea, la termorregulación está alterada generalmente con fiebre. ¿Estamos? Agentes bacterianos, producción de pirógenos endógenos, citoquinas que promueven síntesis de prostaglandinas E, y el hipotálamo aumenta la temperatura corporal. O sea, responde a todos estos procesos que se van generando, el hipotálamo aumenta la temperatura corporal. Entonces vamos a tener un diagnóstico de hipertermia, que es el problema es la hipertermia o fiebre, relacionado con liberación de agentes pirógenos al torrente sanguíneo. O sea, relacionado también con el proceso infeccioso. O sea que el problema es la hipertermia y lo que me produce la hipertermia es la liberación de agentes pirógenos al torrente sanguíneo y secundario a un proceso infeccioso. ¿Cómo está manifestado? ¿Qué signos y síntomas? Temperatura auxiliar arriba, o sea, sobre
37 grados y medio. Estamos problema, origen, signos y síntomas. Bueno, ¿qué nos vamos a trazar en la taxonomía NOC? Que el paciente disminuirá la temperatura corporal 1 grado centígrado al cabo de 1 hora. O sea que al cabo de 1 hora, si nosotros teníamos 38, por lo menos lo vamos a tener en 37. Eso es lo que nos proponemos. No nos proponemos bajarle totalmente, ponerlo al paciente que esté afebril. Nos vamos a ir proponiendo que vaya bajando. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con qué acciones? La taxonomía NIC nos dice valorar signos vitales, bueno, aplicar medidas físicas. Las medidas físicas, fíjense que son todos trabajos de enfermería. Las medidas físicas pueden ser pañitos de agua fría en la frente, con hielo. Estamos toda esa de que no esté muy abrigado el paciente. Bueno, esas son todas medidas físicas. Ingesta adecuada de líquidos. Cada vez que un paciente tiene fiebre, por favor, tratar de insistir en la ingesta de líquidos. Y si no, bueno, un plan de hidratación parenteral que me vaya recuperando toda esa pérdida que nosotros podemos tener por la temperatura, por la hipertermia. Administrar un antipirético según indicación médica, si es para bajar la fiebre, y administración de antibióticos también según prescripción médica. Bueno, necesidad de sueño, reposo y relajación. Todas estas cosas que yo les voy diciendo después nos dan pie a los diagnósticos, porque una persona que no está respirando bien, que tiene una transpiración muy importante, son a veces característicos de las neumonías, todas estas cosas me ven alterada la necesidad de sueño, reposo y relajación. ¿Por qué? Pues está por la disnea, por la sensación de ahogo, por la ansiedad y por la angustia del cuadro. Produce mucha angustia. Produce mucha angustia. Entonces tenemos un diagnóstico que es ansiedad. Ansiedad es el problema. Tenemos un paciente ansioso. Relacionado con disnea, sensación de ahogo. El paciente está se siente como ahogado. ¿Por qué está manifestado? ¿Qué signo y síntoma? Verbalmente por el paciente o por una facie de angustia, porque tiene cara de angustia, pero generalmente manifiestan que se sienten ahogados. Bueno, el objetivo que nos vamos a trazar, que el paciente disminuirá el nivel de ansiedad al cabo de 2 horas de aplicados los tratamientos y luego de explicar y tranquilizar al paciente. ¿Qué acciones? Explicar todos los procedimientos al paciente, objetivos y cómo le ayudan en su recuperación. Escuchar con atención y crear ambiente que facilite confianza. Instruir al paciente sobre técnicas de relajación. Acercamiento e información a la familia. Fíjense que son todas acciones de enfermería. Acá no hay algún tratamiento médico. O sea, esto está al costado. El tratamiento médico sí, bárbaro, una función dependiente que tenemos, pero las tareas independientes son estas que uno puede hacer tranquilamente. Explicar todo lo que le estamos haciendo al paciente, cómo le va a ayudar eso para que él se recupere. Bueno, todo esto que ustedes están viendo acá. Bueno, otros diagnósticos que tenemos acá, acuérdense que le dije de la transpiración, que era importante las neumonías, entonces tenemos un riesgo de déficit de volumen de líquido relacionado con aumento de pérdidas extraordinarias o diaforesis, secundaria a proceso infeccioso. O sea que acá es el riesgo, no nos ha pasado. Tenemos el riesgo, la posibilidad de tener ese problema, de que haya un déficit de volumen de líquido, porque el origen es el aumento, o sea, la transpiración excesiva, o sea, aumento de pérdidas extraordinarias, relacionadas en secundario al proceso infeccioso. Bueno,
no sé si se entiende, y acá tenemos un poquito para controlar el balance hidroelectrolítico, que no, por ahí no me pongan ni presión arterial ni pulso. Acá hay que controlar la entrada y salida de líquidos. Después uno tiene que interpretar y hacer ese equilibrio. ¿Cómo tiene que ser? ¿Cómo me tiene que dar si tengo un exceso o un déficit? ¿Estamos? Si perdió más de lo que yo le di, o si tomó más de lo que eliminó, me está haciendo una sobrecarga de volumen. ¿Estamos? Me está aumentando la volemia, porque bueno, puede haber un problema renal, las neumonías a veces derivan en muchas complicaciones. No solamente es el proceso a nivel pulmonar. Bueno, después tenemos otro diagnóstico que sería riesgo de sobreinfección relacionado con depresión del sistema inmune secundario a proceso infeccioso. Digamos, tenemos un riesgo de una sobreinfección, porque el paciente ya de por sí entra en una inmunosupresión, su sistema inmunitario se deprime por ese proceso infeccioso que generó la neumonía. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la neumonía nosocomial. Es la infección del parénquima pulmonar que se presenta después de como mínimo 48 o 72 horas de hospitalización. Neumonía nosocomial o intrahospitalaria, como quieran llamarla. Acuérdense al principio cuando vimos la clasificación que les dije, bueno, había distintos nombres de llamarla, pero bueno. Lógicamente, la mortalidad más elevada se presenta en los pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos. Se diferencia de la neumonía adquirido de la comunidad por los gérmenes, capaces de producir patógenos. Estamos de producir esa neumonía. Acuérdense que eran distintos a los de la neumonía adquirida en la comunidad. La incidencia de la neumonía intrahospitalaria es de 4 a 7 casos por cada 1000 altas hospitalarias. Aunque yo creo que ahora habría que ver y revisar estos números, yo no soy quien para ponerme a hacer estadísticas, pero creo que ha crecido. Creo que el número puede ser un poquito más alto. En intubados orotraqueales la incidencia es del 25%, o sea, 1 de cada 4 pacientes. Fíjense qué elevado es esto lo que pasa en las terapias intensivas. Y por ahí les comento algo que ha pasado. Hoy las terapias intensivas están más abiertas. Antes eran muy cerradas, o sea, con el tema de las visitas y todo. Hoy no es tanto el bicho que podemos traer nosotros de la calle, porque los bichos están adentro. Están adentro de las unidades. Entonces por ahí ya no se restringe tanto el horario de visita con los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos. Pero bueno, también es relativo, eso según los centros. Hay centros que están con la técnica antigua, tenés que vestirte todo. Sí, es necesario ponerte alcohol en gel antes de ingresar a la habitación y desde ya, que bueno, no vas a entrar todo embarrado, no sé qué, prolijamente. Pero no son tantas las restricciones en algunas terapias como era antes. Bueno, una acotación al margen. La mortalidad de la neumonía intrahospitalaria es elevada, oscilando entre el 25 y el 70%, dependiendo del tipo de población. Acuérdense que vimos que a mayor edad, mayor era el riesgo y mayor era la mortalidad. Dependiendo del tipo de población y del microorganismo causal. Hoy hay microorganismos causales tremendamente agresivos y resistentes a los antibióticos. Bueno, la patogenia, o sea, el origen, las causas, microaspiración orofaringea, que hablábamos antes, o gástrica, que puede ser por reflujo gástrico. Hay personas que tienen reflujo gástrico y los atrapa a la noche el reflujo y suelen
tener episodios como un ahogo y eso va a los pulmones y fíjense que lo que dice acá, colonizado por bacterias, lo que constituye el mecanismo patogénico más frecuente de las neumonías intrahospitalarias. Inoculación directa por equipos de tratamiento de diagnóstico, o sea que la inoculación directa de microorganismos a las vías aéreas a través de aerosoles, generalmente originados por la contaminación bacteriana de los equipos de terapia respiratoria. Que esto es lo que yo les dije anteriormente, que hoy las terapias están más abiertas a lo que era antes, porque el bicho realmente está ahí adentro. Y la hematógena son infecciones pulmonares causadas por una diseminación hematógena de focos susceptibles localizados en otras partes del organismo. O sea que a lo mejor puede ser una infección causada en otro lugar del organismo, por ejemplo, una herida abierta que se infectó o alguna otra cosa, y que a través de la sangre se produce esa infección pulmonar. Bueno, lo que habíamos visto era causa, ahora en la etiología vemos el origen. El porcentaje, el 65% son bacilos gram negativos y ahí tenemos enterobacterias, Klebsiella pneumoniae, aeruginosa y neumófila. Esos son los microorganismos que más colonizan a las neumonías intrahospitalarias, un 65%. Y un 25% de cocos gram positivos que tenemos el Staphylococcus aureus, Staphylococcus fecalis y Staphylococcus pneumoniae. No son estos tan casuales como suelen ser los otros. Uno es Legionella neumófila, me acordé, y el otro, bueno, no, perdónenme, no me acuerdo el nombre, pero bueno, no viene al caso por ahí tanto, sino para que sepan lo que es estadísticamente. El cuadro clínico, o sea, los signos y síntomas. La presentación clínica suele ser clásica y muy similar a la descrita en las neumonías comunitarias. O sea, fiebre con escalofrío inicial, tos con expectoración purulenta y herrumbrosa. Herrumbrosa es como color ladrillo, como color óxido. Dolor torácico de características pleuríticas, acuérdense que decíamos entre los signos y síntomas esa sensación de opresión. Y la semiología de condensación pulmonar. En los pacientes ventilados la clínica es poco orientativa y ni siquiera el aspecto purulento de las secreciones es definitorio de neumonía, sino que ya hay que hacer otra, en el laboratorio hay que hacer cultivo y algunas otras cosas para confirmar que sea una neumonía intrahospitalaria. Bueno, aunque no existen datos clínicos que permitan precisar el microorganismo causal, hay una serie de indicios que pueden ser orientativos. Bueno, acá teníamos la neumonía por Escherichia coli en pacientes diabéticos. Pseudomonas, bueno, lo que no me salió allá, ahora está acá, Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter, que son pacientes neutropénicos, que son los que están, pueden ser pacientes que están con quimioterapia, tienen muy bajos glóbulos blancos, o sea que ya no tienen defensas, o que están en ventilación mecánica prolongada, pacientes que están mucho tiempo con ventilación mecánica. Y neutropénicos, acuérdense que son los que tienen muy bajos los glóbulos blancos, pacientes en quimioterapia o con algunas terapias inmunosupresoras. Después el Staphylococcus aureus suele colonizar a pacientes que están en coma y la Legionella neumófila también en pacientes inmunodeprimidos. Tratamiento con glucocorticoides es la forma de forma prolongada, o sea, gente que en el tratamiento tiene
corticoides, terapia con corticoides, los tumores, o en algunos pacientes también respiratorios que usan mucho corticoide, y eso inmunodeprime, que tener mucho cuidado con la inmunodepresión cuando hay tratamientos con corticoides por tiempo prolongado. Bueno, el cuadro clínico, signos y síntomas. En estos casos se deben buscar signos más sutiles que revelan la presencia de un foco neumónico escondido, por ejemplo, deterioro del estado de la conciencia como reflejo de sepsis. Yo acá les puse donde pueden encontrar en el dominio 5, clase 4, qué código, o sea, qué etiqueta es el diagnóstico. Taquipnea con cianosis secundaria al deterioro del intercambio de gases o sin ella, tienen puesto el código. Inestabilidad hemodinámica, o sea, ya hay una estabilidad hemodinámica, en dominio 4, clase 4, bueno, yo puse presencia de secreciones mucopurulentas, con problemas en la mecánica en muchos casos que no es indicativo, como la lesión del parénquima, que lo pueden ver acá, les puse en el dominio 11, clase 2, y el código o etiqueta 00031. Eso para que ustedes se orienten. El que tiene el libro quiere ir y lo ve, y ahí saca sus conclusiones sobre los signos y síntomas que puedo ver en una neumonía intrahospitalaria. Bueno, datos secundarios. Acuérdense que nosotros en la valoración teníamos los datos primarios y datos secundarios, o fuentes primarias y fuentes secundarias de datos. Los datos secundarios eran los dados por el laboratorio, la familia, algunas cosas. La historia clínica, bueno, uno de esos datos es la radiografía de tórax, que puede observarse una condensación lobular o segmentaria única, la presencia de focos bronconeumónicos bilaterales, o sea, de los dos lados, puede haber derrame pleural o acceso pulmonar, focos neumónicos diseminados a distancia por vía hematógena, y la imagen pulmonar suele ser en forma de nódulos bilaterales que pueden cavitarse con facilidad. Bueno, esto no más que a título informativo. Nadie le va a pedir a ustedes que lean una radiografía, pero bueno, que sepan más o menos lo que es una radiografía de tórax. Diagnóstico. Presencia de nuevos infiltrados de origen infeccioso. Fiebre. Acá les puse el diagnóstico de hipertermia, o fiebre, perdón. Esputo purulento, leucocitosis, o sea, aumento de los glóbulos blancos. Acá les puse también un diagnóstico de enfermería. Después, examen del esputo y aspirado de secreción endotraqueal. Acuérdense que le dije que en pacientes ventilados por ahí no es tan fácil, si no se cultiva ese esputo y saber a qué germen está asociada esa neumonía. Y una fibrobroncoscopía para el lavado bronquioalveolar y toma, o sea, sacar una muestra cuando se hace ese lavado, pero bueno, son técnicas que se usan en una terapia. Yo mucho nada más que es para comentarles esto. Por ahí el que siga la licenciatura en el cuarto año, cuando vea cuidados críticos, podrá verlo más en detalle. Por ahora nomás quédense con la información, nada más. Técnicas diagnósticas, bueno, lo que hablábamos antes, cultivo de secreción bronquial y del líquido pleural y de sangre. No broncoscópicas, aspiración percutánea con aguja, lavado bronquial ciego, y las broncoscópicas es una muestra con cepillo, lavado bronquioalveolar y biopsia pulmonar, que era un poco lo que les dije antes, que era a título. Todas estas cosas por ahí son a título informativo. ¿Estamos? La aspiración percutánea con aguja se suele hacer para ver el líquido si hay derrame pleural, o el lavado bronquial a ciegas, se hace un lavado bronquial, pero bueno,
No sé si por ahí lo van a ver o lo han visto en algún momento por ahí los que trabajan. Diagnóstico diferencial. Bueno, atelectasia pulmonar, o sea, es como que el pulmón se desinfla, como que el pulmón es un globo que está inflado mientras está cumpliendo su función. Cuando pierde esa función, hace una atelectasia, es como que desaparece, es como un globo que se desinfla, para que ustedes más o menos entiendan lo que es atelectasia. Entonces, si uno tiene una radiografía de tórax, sale velado, o sea, se ve blanco porque no hay aire, es como que el pulmón no existiera. Bueno, insuficiencia cardíaca congestiva, acá les puse el diagnóstico para que ustedes vean. Puede haber un tromboembolismo pulmonar, una hemorragia pulmonar, un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Bueno, otra vez acá les pongo el diagnóstico para que ustedes vayan familiarizándose. Los que tengan ganas pueden buscar y comparar y ver algunas cosas para ir tratando de familiarizarse con esto. Evolución y pronóstico, la mortalidad es del 25 al 50%, incluso más en los pacientes con ventilación mecánica. Bueno, ¿qué complicaciones? La que vimos en los diagnósticos recién, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, acuérdense que les dije, por eso es importante llevar el equilibrio hidroelectrolítico, coagulación intravascular diseminada, que es lo que vimos recién, que puede haber un tromboembolismo pulmonar, entre otras cosas, y choque o shock. Shock. Puede ser un shock cardiogénico, un shock hipovolémico, puede ser una sepsis, un shock séptico por la infección. Se puede producir un shock, eso lo veremos por ahí si tenemos oportunidad. El año que viene yo lo sé dar si doy la materia y estoy enfermería en emergencia de catástrofe, que antes estaba en segundo año, ahora la han pasado a tercer año. Ahí doy shock. Cuando uno ve emergencia, vemos shock con más profundidad. Factores de mayor mortalidad, bueno, la enfermedad de base que pueda tener, si era un diabético, dijimos si era un EPOC, si era un paciente inmunodeprimido, si era un paciente, bueno, todo lo que habíamos visto antes. La edad, el tratamiento antibiótico inadecuado al inicio, por ahí no se arrancó con un antibiótico y acuérdense que vimos un diagnóstico que decía riesgo de sobreinfección. O sea, de que esa infección se pusiera, fuera marcando a otro nivel en el cual después no se responde a ningún antibiótico. Tipo de germen, más grave en bacilos gram negativos y los hongos, las clamidias. Y duración de la ventilación mecánica, o sea, cuánto uno está con respirador. Depende mucho eso, por eso la asistencia respiratoria mecánica y a veces es un arma de doble filo con la cuestión de las infecciones. Tener muchísimo cuidado. El tratamiento, bueno, en el grupo 1, pacientes sin factores de riesgo para patógenos específicos con neumonía no grave o con neumonía precoz. El grupo 2 son los pacientes con neumonía no grave y factores de riesgo para patógenos específicos, bueno, que era como hablamos antes, la edad y ciertas características. Y el grupo 3, paciente con neumonía grave, tardía y sin factores de riesgo por neumonía grave, precoz o tardía con factores de riesgo, que son este grupo 3 los pacientes con peor pronóstico en su tratamiento. Bueno, el tratamiento del grupo 1, y si los bacilos son gram negativos entéricos, por ejemplo, el Enterobacter, el Escherichia coli, la Klebsiella, el Marsense, Hemófilos influenza, Staphylococcus aureus, bueno, tenemos los antibióticos, una monoterapia con cefalosporina de segundo grado, segunda generación, perdón. Después tenemos la cefalosporina de tercera generación, no antiseudomonas,
Y el beta-lactámico clavulánico, inhibidor de la beta-lactamasa, que este es el famoso Octamos dúo que nosotros vemos ahora, que tiene incorporado el beta-lactámico clavulánico, que es un inhibidor de la beta-lactamasa. Acuérdense que les expliqué que es como un anillo que se forma alrededor para evitar que el microorganismo que sea me inhiba al antibiótico. Bueno, el tratamiento de los del grupo 2, microorganismos anaerobios producidos por una cirugía, puede ser de la cavidad abdominal reciente o una aspiración masiva. El tratamiento son antibióticos beta-lactámicos con inhibidor de la beta-lactamasa, bueno, lo hemos visto antes, o antibióticos centrales más clindamicina. Para un estafilococcus aureus, o sea, pacientes en coma con diabetes o insuficiencia renal crónica, antibióticos centrales más vancomicina o teicoplanina. Y para microorganismos de Legionella, a pacientes con dosis altas de corticoides o con inmunodepresión, son antibióticos centrales más eritromicina. Bueno, con esto vamos terminando. Tratamiento para los del grupo 3, microorganismos, para la Acinetobacter y la aeruginosa. Los antibióticos que tenemos que usar son ciprofloxacina o un aminoglucósido. Los aminoglucósidos, por ahí más conocido por ustedes, puede ser la gentamicina, la penicilina antiseudomonas o ceftazidina o carbapemeb. Ya estamos hablando, fíjense, de un tipo de antibióticos mucho más complejo. Y para el estafilococcus aureus meticilin resistente, o sea que son resistentes, añadir vancomicina a el tratamiento. Esto es todo a título informativo. Después, bueno, uno irá viendo a medida que vayan trabajando, van a ir viendo ciertas cosas, pero bueno, esto es para que ustedes sepan nada más, es lo que indica un médico, no incumbe mucho a nosotros, sino saber nosotros los métodos y formas de administración, cómo se deben diluir las dosis, generalmente son para hacer endovenoso o en perfusión intravenosa. Bueno, ustedes después irán viendo cada uno en particular cuando vean farmacología, vean estas cositas. Bueno, anteúltima clase antes del parcial, un pequeño cuestionario que es neumonía, la definición, la clasificación de las neumonías, o sea, para las dos comisiones iguales, qué es un bacilo gram negativo, describa la epidemiología de la neumonía adquirida en la comunidad, cuáles son criterios absolutos de exclusión para manejo ambulatorio en personas de 65 años y más con neumonía adquirida en la comunidad, los factores de riesgo de la neumonía adquirida en la comunidad, parece que los vimos allá más adelante, y describa signos y síntomas de neumonía adquirida en la comunidad, que era una diapositiva que estaban los 4 más comunes. Después, en el 8, y ya para ir entrando y que ustedes se vayan familiarizando con esto, redacte 4 diagnósticos de enfermería, destacando en cada uno el problema, la etiología y la sintomatología. Por favor, me ponen cuál es el problema, la etiología y la sintomatología. Y describir al menos 3 acciones de enfermería de acuerdo a lo que usted vio en las últimas clases o en las primeras clases de necesidad de oxígeno, que las vimos acá en la taxonomía NIC. NIC. ¿Y qué le aconsejaría usted al paciente y a su familia para el alta? Esta también es una pregunta de producción propia. Bueno, sin nada más, espero que
les haya sido provechosa esta clase. Como siempre, cualquier duda me consultan y vayan prestando especial atención porque el parcial está todo relacionado con la necesidad de oxígeno y es bastante parecido a lo que fuimos viendo acá. Así que bueno, gracias por su atención.